partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. Hemos llegado a la mitad de la última semana del mes de diciembre y también del año 2020. Estamos 30 de diciembre, al filo, pasando de las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche que llegamos, como le decía, a la mitad de la semana. Para mí va a ser un placer conducir una vez más esta entrevista y presentar a nuestra invitada especial de esta noche. Con nosotros en nuestros estudios, la diputada de la Asamblea Legislativa, diputada propietaria por el Departamento de San Salvador, bajo la bandera del FMLN, Yancy Urbina. Diputada, buenas noches y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando. Muy un gusto estar con usted y con toda la amable teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Diputada, vamos a hablar sobre diversos temas, pero uno, y es el que está dando mucho de qué hablar en estos momentos, estamos previo a finalizar el año, y que ha sido, por supuesto, con lo que iniciamos el 2021, y es con un presupuesto general de la Nación 2021. Diputada, el 24 de diciembre, al filo de las 6 de la mañana, estaban aprobando 11 decretos. Sí. Del presupuesto general de la Nación 2021. El presidente dijo que algunos los iba a aprobar, algunos decretos sí los iba a sancionar, pero otros los iba a vetar. Diputada, ¿cómo se puede esto? Bueno, en primer lugar hay que explicar a la población de que el presupuesto general de la Nación fue aprobado en tiempo. Este es un primer elemento, porque quizás la expectativa del presidente era que no se aprobara el presupuesto. Ahora, nosotros hicimos un análisis a profundidad de todos los elementos del presupuesto, incluyendo las opiniones de expertos, de centros de investigación, como por ejemplo el ICEFI, FUNDE, que nos hicieron un planteamiento muy, yo diría técnicamente muy sustentado y que coincidió básicamente con las observaciones que habíamos hecho varios grupos parlamentarios dentro de la Comisión de Hacienda. Entonces tenemos un presupuesto con modificaciones al presupuesto que envió el presidente, ¿verdad? Pero que en lo sustantivo se mantiene, digamos, en lo fundamental sin mayores cambios. Es un presupuesto que disminuye en 162 millones con respecto al que presentó el presidente de la República. Es decir, el presidente presentó un presupuesto por 7.453 millones de dólares y se le aprobó un presupuesto por 7.291 millones. Es decir, una disminución de 162.5 millones. Pero además tiene un parámetro muy importante, y es que en el plan del presupuesto presentado por el gobierno no se completa, digamos, el financiamiento del presupuesto con los ingresos propios. Eso significa que entonces hay que emitir deuda, y el presidente solicitó a través de su ministro una emisión de deuda de 1.342 millones de dólares. 1.342 millones de dólares. ¿Qué ocurrió cuando eso pasa? Ellos solicitan una nueva emisión de deuda. Fernando, esta situación de crecimiento tan desmedido en deuda
pues compromete mucho la estabilidad del país, pero también compromete la economía de las familias. Y al crecer exageradamente en deuda, realmente esto va llevándonos a que el país entre en una situación de inviabilidad. Entonces, analizando todos los elementos, la Asamblea toma una decisión que fue el planteamiento original nuestro, en el sentido de decir, toda la autorización con la que ya se cuenta para financiar el tema de la emergencia, hay un saldo positivo ahí, pendiente de asignación, que ronda los 1.041 millones. Entonces, lo que hicimos fue que todos esos préstamos que estaban encaminados, unos en la etapa de aprobación, otros en la etapa de autorización, de ratificación, etcétera, fueron redirigidos a el financiamiento del presupuesto, que con esto significa, por decirlo así, de que todos esos decretos pasaron a financiar, esos decretos de esos créditos pasaron a ser el financiamiento deficitario que tenía el presupuesto que envió el gobierno. Es decir, emitimos únicamente nueva deuda por el valor de 138.7 millones. El resto del financiamiento viene de la aprobación de estos préstamos. Quizás no le han explicado al presidente que cada préstamo de esos que estaban pendientes de asignación requiere un decreto. Y también hay un decreto que hay que aprobar de la reforma al decreto 608. Y si son 6 préstamos, son 6 decretos, uno por cada préstamo. 6 decretos distintos, porque cada uno es o una autorización de deuda, o una ratificación de deuda, o una nueva deuda. Eso significa, Fernando, de que claro, habían créditos por un crédito de 15 millones, por ejemplo, había que hacer un decreto para esos 15 millones. Hay otro préstamo de 45 millones, eso significa un decreto para aprobar que ese préstamo vaya al presupuesto. Así también, por ejemplo, tenemos uno de 250, pues hay que hacer otro decreto para aprobar que esos 250 vayan a financiar el presupuesto. Y así, uno a uno, los 6 préstamos que ya estaban en la Asamblea Legislativa y que fueron redireccionados. Pero también había que emitir uno por la nueva deuda, pero también hay que emitir uno para reformar el decreto 608, que es la fuente original de la aprobación de estos créditos. Y también había que reformar y aprobar, el presupuesto. Y también habría que aprobar la ley de salario. Lo que pasa es que parece ser, o los funcionarios no le han explicado al presidente, o el presidente no entiende, o los funcionarios tampoco entienden, que para financiar este presupuesto con las características que tiene, había que emitir una serie de decretos adicionales que fueran para complementar el financiamiento, sobre todo para asegurar que el presupuesto tenga su financiamiento. Él podrá analizar cada uno y tiene tiempo para analizarlo. Y lo mejor es que pueda ratificar. ¿Para qué? Para que el país tenga un presupuesto como nosotros nos comprometimos en tiempo y a favor. Este presupuesto presenta características muy importantes. Por ejemplo, hoy hemos incluido todos los recursos para salud, para educación, para la policía. Y yo quiero con esto desmentir las mentiras del presidente, porque el presidente y sus ministros salen mintiéndole a la población, diciendo que habíamos recortado el financiamiento de las computadoras, eso de las computadoras para los niños. Eso es absolutamente falso. Lo desmentimos desde el primer día, en el día 24 que estábamos en la aprobación del presupuesto, porque no hay razón de ser. Es una ordinaria mentira de estos funcionarios. Les voy a decir por qué. Porque eso ahí va en el presupuesto y cualquier persona puede buscarlo y debe encontrar esa partida presupuestaria. Y lo otro que también desmentimos era que dijo que no habíamos asignado los recursos para las vacunas. Qué mentira, qué manía de mentir de este presidente y de sus funcionarios.
En realidad hay 50 millones que van dedicados a ese rubro para comprar también vacunas para el COVID, que prácticamente tuvimos que salir a desmentir eso. Hoy han salido con otras mentiras, que también es bueno traerlo a cuenta. Por ejemplo, ahí andan diciendo de que la inversión pública se le recortó en un 30%, que una tercera parte. Falso, señores. No, este presidente miente de nuevo con el tema del presupuesto. Miren, en realidad, fíjense ustedes cómo son las cosas con el tema de lo de inversión pública. El monto de la inversión pública para el año 2020, que es el año que estamos concluyendo, ha sido de 1.256 millones. ¿Cuánto ejecutó en todo el año este gobierno? Solo ejecutó 789 millones. ¿Qué es lo que va en el presupuesto para el 2021? El mismo monto de inversión pública que tuvo el año 2020, es 1.256 millones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es esa razón? Porque el gobierno no tiene capacidad de ejecución. Si solo ejecutó el 70% de 1.256, ¿cómo aspira a que teniendo más de 264 millones más en inversión pública lo va a poder ejecutar? En realidad, lo que se hizo sí fue una disminución de 264 millones de dólares, que era el exceso que había colocado el gobierno en términos de inversión pública. Pero además le pusimos un requisito y dice que en ningún caso se podrá recortar inversión pública en educación, salud, en la Universidad del Salvador y tampoco en el FODES. Es decir, él debe de tener claro que cualquier recorte que quiera hacer no podrá hacerlo el presidente, ni siquiera redirigiendo fondos a otras áreas desde salud, Universidad del Salvador, FODES y también educación. Eso queda totalmente blindado para que este presidente ni sus funcionarios no se les ocurra hacer cambios en el presupuesto de educación, de salud, de la Universidad del Salvador y lo del FODES. Eso está prácticamente cubierto. Ok, por supuesto, diputada, primero tengo que hacer una pausa por el momento, pero al volver vamos a seguir hablando sobre el presupuesto que ya fue aprobado y algunos de ellos van a ser vetados de estos 11 decretos al volver después de esta pausa comercial. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes. Conozcamos un poquito más. El presidente de la República, una de sus facultades es poder vetar un decreto. En este caso estamos hablando del presupuesto general de la Nación correspondiente al año 2021. De estos 11 decretos, algunos el presidente dijo que se van a vetar. ¿Se tendría facultad para hacer eso, diputada? ¿Será que se puede sancionar unos y vetar otros? Y de vetarse, ¿hay posibilidad de que se superen estos vetos? Bueno, habría que ver si lo que quiere es vetar el decreto que va con la pensión mínima. ¿Cuál es el que va a vetar? Porque tampoco es especificado. Solo dice que alguno de esos va a vetar. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué es lo que quiere vetar el presidente? ¿No le gustó que la Asamblea Legislativa aprobó un incremento a la pensión mínima, que es la pensión que hoy estaba en $207 y luego viene para 304 millones de dólares? ¿No le pareció al presidente que se le haya incrementado la pensión mínima a tantas personas pensionadas que tienen una pensión por debajo del salario mínimo? ¿Es eso lo que quiere vetar? No ha dicho cuál es el decreto que va a vetar, porque ese está en uno de los decretos que se aprobó y también está todos los créditos. Cada crédito, he explicado, tiene un decreto específico.
O sea, va a dejar de financiado el presupuesto. ¿Cuál es la razón fundamental por la que quiere vetar? Fíjese que usted, esto me lleva a una inquietud, que creo que varias personas nos la han planteado. Y decimos nosotros, bueno, o sea que este presidente no quería que se aprobara el presupuesto. O sea que no quiere y no está contento con que se aprobó el presupuesto. O sea, bueno, ¿y entonces a qué está jugando? Porque nosotros tomamos la medida de aprobar el presupuesto en tiempo, con un financiamiento que ya estaba disponible, y lo que hicimos fue redirigir a través de la aprobación de diferentes créditos. Ahora, si él no ha entendido de que todos esos decretos forman parte del financiamiento del presupuesto, alguien se lo debería de explicar, porque si no ha comprendido de que de vetar uno de esos decretos va a dejar desfinanciado el presupuesto, pues no sé quién se lo va a explicar, pero es la mera verdad. Si él elimina o veta alguno de esos decretos de aprobación, eso tiene que ver con el financiamiento, y un presupuesto desfinanciado pues no podría ser un presupuesto legal. Diputado, realmente en eso no podría ocurrir. O sea, él tiene la facultad que le da la ley para observar, para vetar, ¿verdad? O para sancionar que tiene el presupuesto. Ahora, el presupuesto es un conjunto. Pues mire, no le puedo hablar por el resto de grupos parlamentarios, sí le puedo hablar por el grupo parlamentario del FMLN. Nosotros, en el caso de que el presidente amenace con un veto al presupuesto, en realidad nosotros estaríamos en la mejor disposición de contribuir con nuestros votos como FMLN a la superación de ese veto. ¿Por qué? Porque ahí van beneficios importantes para la población, como por ejemplo la pensión mínima. Cuando nosotros fuimos gobierno, aumentamos el presupuesto para la pensión mínima. Aumentamos la pensión mínima de 144 que estaba en ese momento y lo subimos a 207. Hoy, desde la Asamblea Legislativa, nosotros sí venimos proponiendo como grupo parlamentario del FMLN que se incremente la pensión mínima. Y a propósito de eso, ahora está en 304. Eso beneficia a miles de familias de personas pensionadas. ¿Nosotros estaríamos en la disposición de superar el veto para que eso se haga realidad? Por supuesto que sí, como también estamos en disposición de seguir acompañando todas aquellas reformas que hicimos, por ejemplo, lo de el presupuesto para la Universidad de El Salvador. Este presidente les mintió cuando le fue a decir en época de campaña a la Universidad de El Salvador que les iba a aumentar el presupuesto. Y desde que llegó, ya lleva el segundo de los presupuestos anuales, y en ninguno de los casos les ha incrementado el presupuesto a la Universidad de El Salvador. Hoy nosotros, desde la Asamblea Legislativa, le estamos incrementando 20 millones de dólares para la gratuidad, para las becas y para la universidad en línea. Que estamos en disposición de superar el veto para que ese presupuesto a la Universidad de El Salvador se mantenga en el presupuesto. Sí, porque nosotros estamos acompañando por justicia social también, que es uno de nuestros planteamientos doctrinarios también como FMLN, acceso universal de la educación, es decir, estudios para todos, educación para todos, salud para todos. Ese fue y sigue siendo uno de nuestros planteamientos importantes. ¿Estamos en disposición de superar el veto para que los veteranos tengan su presupuesto? Sí, claro. Es que este gobierno lo que hizo fue que mandó un presupuesto incompleto otra vez, porque el del año pasado fue lo mismo, un presupuesto incompleto para atender las demandas de los veteranos y veteranas. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? Reforzamos ese presupuesto, le adicionamos 60 millones para que pudieran también los veteranos tener las prestaciones que por ley tienen derecho. Y otra parte importante, el tema de pensión básica universal. Nosotros creamos ese programa, nos parece importantísimo continuarlo y hay que darle todos los recursos para que la pensión básica universal que beneficia directamente a las personas, adultos mayores de 70 años, que no tienen otro mecanismo de subsidio de parte del Estado, puedan tener una asignación
mensual para contribuir a solventar sus necesidades. ¿Es legítimas esas incorporaciones en el presupuesto? Nosotros creemos que sí. Que para eso hemos tenido que recortarle los gastos excesivos de casa presidencial, sí, es correcto, ha habido recorte a publicidad, eso parece que les molesta, les incomoda, porque la verdad ellos viven en permanente campaña y con un gasto excesivo, millonario en publicidad, y la verdad es que hoy con esto tienen un recorte en publicidad, sí es cierto, recortamos publicidad, porque nos parece que son fondos públicos, y los fondos públicos deben ir a las personas, a los ciudadanos, como lo que he planteado, para lo de las personas mayores de 70 años. ¿Vamos a preferir que hayan 20 millones para publicidad o vamos a preferir que hayan 20 millones para los estudios universitarios de nuestros niños, muchachos, de nuestras muchachas? Yo prefiero lo de la universidad y estoy segura que muchos, El Salvador entero va a decir, entre publicidad y Universidad del Salvador, ¿qué prefiere? Universidad del Salvador, por supuesto, si es la educación de la juventud. Y por otro lado, eso sí yo creo que les ha incomodado, les ha molestado el recorte en publicidad, en los gastos excesivos. Es que miren, este gobierno tiene un gasto desproporcionado en ciertas áreas. Y le pongo un ejemplo, en consultorías. ¿Para qué quieren 57 millones de dólares en consultorías? ¿De qué tipo? No saben explicarlo. ¿Saben por qué? Porque son colocaciones de fondos que hacen para después hacer contrataciones de pago de favores, para estudios que no existen, para obras que nunca terminan, para hacerle favores a sus amigos, que eso es lo que hemos visto. En realidad, Fernando, lo que hemos visto es una serie de contrataciones ilegales. La verdad es que son ilegales. No podemos llamarles de otro modo, si no, no estaría la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República investigando al Ministerio de Salud cómo fue que compró esas mascarillas con sobreprecio, esas botas a los parientes, esas contrataciones a los familiares del ministro para ir a alojar personal que ni siquiera, o personas en la época del más difícil de la pandemia, que ni siquiera fueron usadas. Mire, a unos sobreprecios, un lugar que previsiblemente no costaba eso, han pagado miles de dólares. Diputada, ¿de dónde salió ese dinero? De los fondos públicos. Hablando de los recortes que usted mencionaba, el ministro de Obras Públicas en otro espacio de entrevista a nivel nacional dijo lo siguiente, lo vamos a poner en pantalla. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Vamos a ver, producción, ahí está. Más de 200 millones de lo recortado en la propuesta del presupuesto 2021 fueron reasignados por los diputados a las alcaldías. Esto lo dijo el ministro de Obras Públicas. Diputada, él está repitiendo una mentira de su patrón, en realidad, porque es empleado del señor Bukele y está repitiendo la mentira que dijo el presidente. Es terrible, ¿verdad? Pero fíjese que los ministros repiten las mentiras del presidente. ¿No se recortaron? Porque en realidad, no, señor, hay que tener en cuenta, mire lo siguiente, se recortó 264 millones de dólares a inversión pública, pero le estoy diciendo, ¿sabe cuánto cuesta la pensión básica, la pensión mínima? 125 millones. ¿Sabe cuánto dejó de presupuestarle este gobierno en ese presupuesto que envió a la Corte Suprema de Justicia? 51 millones. La Corte Suprema de Justicia, por Constitución, tiene establecido que es el 6% de los ingresos se le deben entregar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto le presupuestó este gobierno? 51 millones menos de lo que les correspondía. ¿Íbamos a aprobar nosotros un presupuesto ilegal? No. ¿Inconstitucional? No. Nosotros hemos aprobado un presupuesto constitucional, legalmente formulado. Por eso es que hay una asignación de 51 millones a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto le quitó este presupuesto, este gobierno, en su formulación de presupuesto al FODES? Ustedes pueden creer esto, de que
los ingresos crecen. ¿Y qué dice la ley de FODES? Que el 10% de los ingresos deben de ser asignados a las municipalidades. Eso dice la ley. ¿Es ley constitucional? Sí. ¿Tiene arraigo constitucional esta disposición? Claro que sí, así está dispuesto en la Constitución, en la ley. Pero ¿y entonces qué es lo que pasaba en la formulación que envió el gobierno? Saben que le estaba recortando a lo de FODES. Y a ustedes seguramente no les asombra que les hayan hecho ese recorte ellos, porque llevan 7 meses secuestrando los fondos FODES, incumpliendo la ley que obliga que el 10% de los ingresos que vienen de los impuestos vayan para los municipios. Okay. Y fíjese usted, ha malversado, ha dejado fuera de cumplir la ley con los 7 meses que lleva sin pagar el FODES. ¿Por qué? Porque ellos tienen una campaña, porque como ellos, su partido, no tiene gobiernos locales, quieren que mediante ese ahogamiento económico hagan fracasar a los municipios, a los gobiernos locales, para que ellos tengan una posibilidad de tener alguna municipalidad en las próximas elecciones. ¿Sabe qué? Ellos no pueden, no confían, porque sus candidatos además dejan mucho que desear. Véalo usted, y la población lo dice. Y ellos lo que están pretendiendo es hacer un ahogamiento económico a los municipios para que los municipios incumplan y ante sus electores puedan tener menos respaldos o menos apoyo. Es una maniobra realmente electoral. Al presidente lo que pasa es, y creo que en eso hay que decirlo, que quizás no esperó que le aprobáramos el presupuesto. El presupuesto está aprobado, pero él quizá quería que no lo aprobáramos, porque lo que quería era mantener una campaña a lo largo de las próximas semanas en torno a que no le aprobaron su presupuesto. Perfecto. Y empiezan al mismo ton y son sus otros funcionarios a llorar, a llorar, a llorar. Entonces ese tema creo que les ha quedado un poco corto, porque lo que ha pasado hoy es que hemos aprobado con las reformas que se tenían que hacer, pero se aprobaron. Una parte de Fernando, que aprovecho también para decirle, mire. Tal vez, diputada, después del corte comercial, porque tenemos que ir a una pausa ahorita. Muy bien. No nos cambie, estamos conversando con la diputada propietaria del partido FMLN, Yancy Urbina. No nos cambie. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes. Diputada, tuve que hacer una pausa, pero un planteamiento nos iba a dar a toda la población. Sí, una parte importante que creo que tiene de cambio también este presupuesto es que prohíbe las plazas ad honorem. Todos los funcionarios, buena parte de los funcionarios actuales han optado por esa modalidad de crear una plaza paralela en la cual se les paga, y por la plaza por la cual están contratados se declaran ad honorem. Esto es decir, por ejemplo, como el ministro de Hacienda que dice, yo soy ministro de Hacienda ad honorem. De esa plaza yo no la cobro, yo no cobro mi plaza de ministro, pero no cuenta que está contratado por una plaza como asesor y que esa plaza de asesor gana 7.500, mientras que la plaza de ministro tenía un monto de alrededor de 3.500. Entonces, claro, él dice, no, es que yo no voy a estar contratado como ministro. Esa plaza es ad honorem, yo por esa no cobro. Claro, cobra por la otra. Y así es una modalidad que han venido utilizando estos funcionarios. Entonces ahora lo que queda claro en el presupuesto también es que esas plazas ad honorem están prohibidas por ley. ¿Para qué? Transparenten lo que ganan, mejor digan que están contratados por la verdad, por lo que cobran, y no para que estén diciendo que son plazas ad honorem, que no. La verdad es que esas plazas ad honorem, que en general son, Fernando, doble cargo, realmente vale la pena que se transparente. Y eso muy probablemente a algunos de ellos no les gusta, ¿verdad? A los que están haciendo uso de esa figura.
pero ya quedó claramente establecido. Hay una parte importante que también está considerado dentro de lo que nosotros conocemos como el articulado del presupuesto, que son aquellos artículos importantes. Por ejemplo, se declaran intransferibles, eso quiere decir que no pueden transferirnos ni llevarlo a ninguna otra área, los presupuestos de salud, de educación, de atención a las mujeres, de atención a las víctimas. Esas partes son sagradas, no las pueden estar moviendo. Y una parte importante que también quedó en el articulado, probablemente eso los tiene un poco nerviosos, es el hecho de que se estableció como límite el 25% para la autorización de la emisión de deuda de corto plazo. Cuando digo deuda de corto plazo, amigos, amigas, son aquello de lo que usted autoriza en el presupuesto como letes, que son esas deudas que no pasan de un año y que establecen como una salida para cuando la administración tiene déficit de caja o problemas de caja. Entonces pueden emitir letes para solventar esos problemas de caja, vuelven y pagan, y cuando esos ingresos llegan, pues se van cancelando, se van pagando, pero eso se denomina la autorización para deuda de corto plazo. Eso hoy queda establecido en el 25%, que es más o menos lo mismo que tienen autorizado hasta hoy en términos de montos, ¿verdad? En monto, porque también es cierto que se incluyeron unas disposiciones con respecto a los ingresos, porque todos y todas creo que sabemos, conocemos, que los ingresos que fueron revelados en este presupuesto prácticamente están inflados. En realidad ese nivel de ingresos es difícil que puedan llegar. Entonces colocamos una disposición en ese articulado también que establece que al cabo del primer trimestre, si los ingresos son menores al 90% de lo estimado, entonces tendrán que presentar un plan de regularización del gasto. ¿Qué significa? Que si los ingresos no llegan al nivel el que ellos dicen que van a llegar, entonces tendrán que ordenar y plantear a la Asamblea Legislativa una propuesta de reorganización del gasto. Bien, diputada, otro de los temas bastante interesantes fueron siempre en el presupuesto, ¿verdad? Este pasado martes las declaraciones de un funcionario de gobierno dieron mucho de qué hablar, aduciendo a que se pretende y el monto se pretende gastar del presupuesto solo en 4 meses. Posterior a estos, los ocho que faltan del año 2021 serían financiados con más deuda. Ante esto, el presidente de la República hizo un tuit, lo vamos a poner en pantalla para que podamos tener un poquito más de background sobre esto, y lo podemos leer ahí, amigos televidentes y diputados también. Nos vamos al punto número 1, después donde dice, ante esto, 2 sencillas respuestas. Número 1, el presupuesto que se invertirá en 4 meses, en lugar de 12, es únicamente el de inversión pública, y este es el de obras públicas, que los diputados redujeron para dárselos a sus alcaldes y sus ONGs de fachada. Palabras del presidente de la República, Nayib Bukele. Y para lo que están diciendo que está mal invertir el presupuesto para obras públicas, que los diputados aprobaron para 12 meses, en 4 meses les dejo una clase de matemáticas básicas. Esto lo dice el presidente. Los diputados redujeron el monto que llevaba el presupuesto para obras públicas y lo dejaron en 1/3 del original. 4 meses es exactamente 1/3 de 12 meses. Y 4 meses es exactamente el tiempo que falta para que entre la nueva Asamblea Legislativa y reponga los otros 2/3 restantes. En palabras sencillas, el presidente podemos decir que está esperando que se cambien o se renueve la Asamblea Legislativa, entrando los nuevos diputados, que según muchas encuestas, la mayoría o en todo caso más de 40 van a ser diputados de Nuevas Ideas. Diputada, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Mire, en primer lugar, sigue mintiendo. Y parece ser que ha institucionalizado la mentira. Porque en realidad no es 1/3, ya lo dije, enséñenle la matemática básica para que aprenda a hacer las cuentas. Porque en realidad 1.256 millones de dólares
es lo que tiene para inversión pública. Si con eso nos está queriendo decir que lo que no pudo ejecutar en un año lo va a ejecutar en 4 meses, podemos estar frente a dos situaciones. Una, o pretende 1.256 millones de dólares ejecutarlo en 4 meses. Solamente hay dos formas: o va por la vía ilegal, haciendo un irrespeto completo a la ley de compras, adquisiciones, que ya regula la forma en que se deben hacer estas situaciones, que por el nivel de inversión casi siempre requiere licitaciones. Muy difícilmente vamos a estar hablando de que son adquisiciones por la vía de lo que se denomina libre gestión. Y eso significa que los salvadoreños vamos a estar siendo asaltados a plena luz del día con 1.256 millones de dólares. Qué triste para este país, porque lo que está diciendo es prácticamente que está casi preparándose para un asalto de que en 4 meses se llevan 1.256 millones de dólares. Gravísimo para El Salvador, gravísimo, porque lo que está anunciando es que no va a respetar la ley en los procedimientos de adquisiciones, de compra, como lo han venido haciendo, y lo peor aún, que son fondos públicos, son fondos de los salvadoreños. Él no puede disponer de los recursos como que fueran de su propiedad. Estamos hablando de los fondos de los salvadoreños, son fondos públicos, señores, entiendan de una vez, son fondos de los salvadoreños, y ustedes no están en esa condición de poder utilizarlos como que si fueran particulares, para favorecer negocios particulares. Por otro lado, Fernando, miren, en realidad hoy la población puede comprender muy bien la gran campaña que han tenido en contra de la Asamblea Legislativa, porque en realidad de lo que quieren y aspiran es apropiarse de la Asamblea Legislativa para completar su esquema de dictadura en nuestro país. ¿Qué es lo que quieren? Tener el control del nombramiento del fiscal. ¿Para qué? Para que no los procesen. ¿Por qué quieren tener el control de la Asamblea si la Asamblea es la que nombra a la Fiscalía General de la República? Para que el fiscal no los vaya a traer y no los procese por todos los ilícitos que están cometiendo. ¿Por qué van a querer controlar la Asamblea? Porque la Asamblea nombra a la Corte de Cuentas y no quieren que los procesen. Por eso es que no dejan entrar a la Corte de Cuentas. Han resistido todos estos meses. Están permanentemente obstaculizando la labor de la Corte de Cuentas. ¿Y qué quieren? Controlar al otro órgano de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, porque la Asamblea Legislativa nombra la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quieren? Es eso, controlar también los 3 órganos del Estado. Lo que estamos, pueblo salvadoreño, es frente a una amenaza gravísima a la democracia, al Estado de Derecho, a los fondos públicos. En realidad estamos frente a una instalación de una dictadura que realmente va atrás aceleradamente con todos los procesos democráticos que hemos llevado como país. Perfecto, diputada. Vamos a hablar más sobre ese tema al volver del corte comercial. Estamos a las puertas de los comicios para el 28 de febrero del 2021. ¿Qué nos depara estas elecciones, esta fiesta cívica? Lo conocemos después de estos cortes comerciales. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, sigamos conversando con la diputada propietaria del departamento de San Salvador, con la bandera del FMLN, Yancy Urbina. Diputada, yo le pregunto, estamos de cara a los comicios legislativos y municipales, pero enfoquémonos en el órgano legislativo. ¿Va a cambiar la Asamblea Legislativa de llegar nuevas ideas y el partido gana a un curul? Pues los resultados de muchas de las encuestas de nuestro país apuntan a que va a haber más de 40 diputados en la Asamblea Legislativa, y si esto le sumamos también el partido gana, serían más de 60 diputados. Yo creo que hay que ver también el resultado de las encuestas en toda su complejidad, y usted sobre ese aspecto no puede hacer una
digamos, un cálculo lineal de que porque ese es el resultado eso es de la encuesta, eso es lo que espera en esos porcentajes exactamente en la Asamblea Legislativa. Recordemos que primero las encuestas son la toma de pulso en un momento determinado. En segundo lugar, el sistema político electoral de nuestro país tiene variantes, y es que este es un sistema electoral de cocientes y residuos que está diseñado también para que la pluralidad y la representación de los diferentes partidos que participan de una contienda electoral puedan tener un acceso a la Asamblea Legislativa. Esos números, si usted me lo pregunta particularmente a mí, como los que salió el presidente diciendo que iba a tener 70 de los 84 por la encuesta de la UCA, como el otro que después sale dependiendo de la encuesta que mira, saca con otro número. Yo creería de que esto todavía es prematuro, porque nosotros tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento de la población frente a las próximas elecciones, donde también hay un peso importante en en el rostro, en la modalidad de elección, de votación que va también, que es el tema de que cada vez más usted está notando que hay una votación donde la preferencia por la persona, que es el candidato o candidata, tiene también un peso importante. Ellos, por ejemplo, los de Nuevas Ideas, como sus candidatos son, digámoslo así, no tienen un arrastre popular, entonces a lo que recurren es andar repitiendo esto de que Nuevas Ideas es el partido del presidente, y con la sombra del presidente pretenden ganar lo demás. No hay, pareciera, un liderazgo de parte de los candidatos que por sus propios méritos puedan ser presentados a la ciudadanía como una opción. Y yo creo que lo que usted también podrá haber visto es que más del 50%, alrededor de un 40-50%, se equilibra hoy entre que va a votar por rostro o va a votar por bandera. Y ese tema creo que va a tener mucho efecto en las próximas elecciones, y podemos esperar eso. Creo que también la población poco a poco va despertando de ese, digamos, adormecimiento en el que ha estado con respecto al comportamiento del partido de gobierno y también de lo que hace este gobierno. Y la verdad es que hay mucha gente que cada día que se siente defraudada, porque en realidad de lo que estamos frente a la gestión es de un gobierno altamente corrupto, altamente cuestionado en su ética, en su capacidad, en su comportamiento. Y si no, veamos por qué los Estados Unidos, que supuestamente era un aliado de este gobierno, incluso con la ley que acaba de firmar el presidente Trump, acaba de dejar fuera a las Fuerzas Armadas de El Salvador del programa de cooperación del Triángulo Norte. ¿Y por qué lo deja fuera? Por corrupto, porque en realidad estamos frente a un gobierno que tiene claros visos de corrupción. Y si no, lean la argumentación bajo la cual dejan fuera a El Salvador. Y usted le dice, bueno, ¿y por qué? Por prácticas de corrupción, por prácticas de autoritarismo. Mire, ni siquiera el haber contratado a esa consultora, esa empresa, que dicho sea de paso, la contratan 3 semanas después de haber sido fundada esa empresa, ya se pueden imaginar cuáles fueron los criterios para seleccionarla, esa empresa lobista que iba a hacer campaña por este presidente allá en los Estados Unidos, ni siquiera eso les ha funcionado. Es decir, la campaña lobista en los Estados Unidos no les dio resultado. Todos los más de $750,000 que nosotros estamos pagando desde nuestros impuestos ciudadanos para que le hagan la campaña de lavado de cara a este gobierno, realmente no han podido avanzar. Bien, no han podido. Bien, diputada, vamos a hacer la última pausa comercial. Al volver también vamos con el cierre y hablamos un poco, un tiempo bastante corto, sobre su reelección, porque usted también va buscando un nuevo periodo, siempre con el partido FMLN, ¿verdad, diputada? Vamos al corte comercial, amigos oyentes, no nos cambien. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Seguimos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando de forma rápida. Diputada Yancy Urbina, usted busca su reelección, ¿verdad? Sí, efectivamente me inscribí para competir por la Diputación por San Salvador, por mi partido, el FMLN. Yo estoy en la posición, en la casilla número 2 de la lista de candidatos y candidatas a diputadas por San Salvador del FMLN. Y al respecto, pues he puesto a disposición de la población. Yo creo que conocen mi trabajo. He tenido el primer periodo en la Asamblea Legislativa en los últimos 3 años. Me he desempeñado en las áreas económicas, hacendarias, en todo aquello que tiene que ver con la protección de la economía de las familias, la protección de los consumidores, que sigue siendo un tema importante desde mi ejercicio profesional, y también he aportado mucho al ámbito de la defensa de la democracia, de la institucionalidad y de todo el marco legal y constitucional de nuestro país. Yo soy una de las personas que está convencida que hay que defender al país de la arremetida que hace este gobierno y su partido de la destrucción del proceso democrático que llevamos adelante. He denunciado desde el día 9 de febrero, con aquella invasión a la Asamblea Legislativa, de ese golpe de Estado de este presidente, de las irregularidades a las que hemos tenido a la vista, y también he sido muy defensora del buen uso de los fondos públicos, de la transparencia, de la rendición de cuentas. Son parte de todo mi ejercicio profesional que creo que la población ha tenido a la vista en este periodo, y lo pongo a disposición de los salvadoreños y las salvadoreñas para que, si consideran que debo participar, estar de nuevo en la Asamblea en el próximo periodo, pues nos den su voto, porque para eso hay que acceder por la medio de la votación, y esperaríamos que la población nos pueda apoyar dándonos su voto para las próximas elecciones del 2021, el 28 de febrero del 2021. Ok, perfecto, diputada. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias a usted y un saludo muy cordial a toda la amable teleaudiencia. Un feliz año nuevo, que disfruten mucho y que el año 2021 traiga mucho bienestar, prosperidad, salud para todas las familias de El Salvador. Y por supuesto, amigo televidente, gracias a usted porque nos acompaña noche tras noche en su programa, una producción de Mix de Medio. Le deseo una feliz noche. Por favor, cuídese. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.